Desde antes de nacer, lo que seremos depende en parte de la formación discursiva en que nos toque interactuar. La mente, el espíritu, el intelecto y las acciones tienen una fuerte influencia en los discursos que permean la sociedad. Las religiones, los prejuicios, los principios, los valores y la ideología en general se van configurando en cada persona a medida que se ve expuesta a los discursos predominantes. Como concepto, todos ellos son construcciones discursivas que a su vez tienen los discursos circulantes como parte de su referente o referencia, como les gusta decir a los filósofos. El discurso está presente en todas las actividades intelectivas. Con él no solo nos comunicamos, también construimos nuevos mundos que gravitan sobre lo que somos y queremos ser. En todo discurso objetivo se construye una realidad virtual que es el reflejo en la mente de las personas de la realidad factual. En ocasiones, esa realidad tiene un efecto tan poderoso que se hace indistinta de la realidad factual. Considerar el papel del discurso en la docencia, en la investigación, en la cultura y en la política es de importancia capital para sociolingüistas, maestros, sociólogos, politólogos, antropólogos, filósofos y humanistas en general. El discurso se ha convertido en el principal escenario de las luchas y forcejeo por conquistar y retener el poder. También el discurso se ha convertido en la principal arma para imponer ideologías, viabilizar proyectos, justificar privilegios, acciones e injusticia. Las clases sociales y los sectores de clase utilizan el discurso como arma de dominación y sometimiento, con más eficiencia incluso que las armas de exterminación masiva. Hoy, muy pocas personas del mundo académico niegan la necesidad de asumir el enfoque discursivo en el estudio de las disciplinas humanísticas. Este enfoque está produciendo una especie de revolución copernicana, especialmente en la enseñanza de la lengua, aunque, como he dicho en otros textos, el giro discursivo compete a todo el currículum. Un ejemplo de cómo el cambio de paradigma oracional al paradigma discursivo ha afectado los estudios de la lengua es el caso de la metáfora, que parece manida, pero que desde el enfoque discursivo se revela como todo un campo virgen de estudio. Antes del enfoque discursivo, la metáfora y los tropos en general se consideraban simple ornamento del discurso, una sustitución de una palabra por otra con la cual establecía una relación de semejanza semántica. El estudio de la metáfora estuvo confinado a la denominación y, por tanto, a la semántica léxica típicamente estructuralista. Para comprobar este acerto, solo hay que revisar los textos de autores como Steven Ullman, Agirda Julián Greimas y Ramón Trujillo, para solo mencionar tres de los exponentes más conspicuos de la semántica de corte estructural. Hoy, la metáfora se considera una forma de construcción del conocimiento, una poderosa herramienta o estrategia relacionada con la fuerza ilocutiva y el efecto perlocucionario del discurso. Hoy se ha retomado la concepción retórica y por tanto discursiva de la metáfora contenida tanto en la poética como en la retórica de Aristóteles. Con los aportes de Pierre Fontanier en su libro Les figures du discours, de Max Blanc con sus modelos y metáforas de la ciencia, Ernst Cassirer en Filosofía de las Formas Simbólicas y Paul Ricoeur en su libro La Metáfora Viva, y también Georges Lakoff, Metáforas de la Vida Cotidiana. Se puede hablar de una nueva disciplina de los estudios del discurso, la metaforología. Incluso Ricoeur alude a una disciplina más amplia, la tropología, o sea, el estudio de los tropos en general. Hoy hay decenas de libros dedicados exclusivamente al estudio de la metáfora desde una perspectiva discursiva. Pero lo propio se puede hacer con los demás llamados recursos literarios, los cuales desde este nuevo paradigma
pueden ser vistos como estrategias del discurso y no como adorno. Con el enfoque discursivo está sucediendo lo que sentenció Thomas Kuhn en su libro La estructura de las revoluciones científicas. Este filósofo de la ciencia estableció que el historiador de la ciencia puede sentirse tentado a proclamar que cuando cambian los paradigmas, el mundo mismo cambia con ellos. Guiados por un nuevo paradigma, los científicos adoptan nuevos instrumentos y buscan en lugares nuevos. Lo que es todavía más importante, durante las revoluciones, los científicos ven cosas nuevas y diferentes al mirar con instrumentos conocidos en lugares en los que ya habían buscado antes. Es algo así, dice Kuhn, como si la comunidad profesional fuera transportada repentinamente a otro planeta, donde los objetos familiares se ven bajo una luz diferente y además se le unen otros objetos desconocidos. Termina la cita. El cambio de paradigma de la lingüística clásica al enfoque discursivo surge como una reacción a las limitaciones que presentaba la lingüística oracional, o sea, el estructuralismo y el generativismo. Para la lingüística clásica, después de las oraciones, solo había más oraciones, por lo que no era necesario trascender los límites de esa unidad de la lengua. Ahora bien, no se vaya nadie a creer que la lingüística clásica o estructuralismo y generativismo no tienen vigencia. Hay estudios científicos de la lengua, tales como los estudios fonológicos, los estudios morfológicos, los estudios léxicos, etcétera, que todavía corresponden a especialidades del estructuralismo. También tenemos categorías lingüísticas de mucha rentabilidad científica y didáctica, tales como lengua, lenguaje, fonema, morfema, oposición fonológica, grupo tónico, paradigma, sintagma, signo lingüístico, doble articulación, campo léxico, etcétera, que se las debemos a la lingüística clásica. De hecho, fueron estructuralistas como Eugenio Coserio, Emil van Benist, los primeros en plantear la necesidad de asumir el enfoque de estudio de la lengua que trascendiera la oración. Sin embargo, en los campos de la sintaxis y la semántica, las cosas cambian. Aspectos de la lengua en uso, tales como la anáfora, el sentido, la isotopía, la cohesión, los implícitos, los sobreentendidos, la coherencia, la sinergia sintáctica, la intertextualidad, la polifonía, etcétera, solo pueden ser vistos desde el enfoque del discurso, por lo que fue necesario trascender el enfoque limitado a las oraciones. En el texto o discurso es donde la lengua se despliega con todo su esplendor. De ahí que concomitantemente con el surgimiento y desarrollo del enfoque generativo transformacional se manifestaran atisbos por crear una teoría que trascendiera el enfoque meramente oracional. Ya en 1952, justamente el año de mi nacimiento, Sally Harris utiliza la expresión análisis del discurso en un artículo publicado con ese mismo nombre y en el cual utilizó un procedimiento ya propio del análisis del discurso. Y Eugenio Coserio utiliza en 1956 la noción de lingüística del texto. Propone en su libro Lingüística del texto, Introducción a la hermenéutica del sentido, una lingüística de la lengua y una lingüística del habla. Esta última es una aproximación al enfoque discursivo. Además, el mismo título de ese libro ya señala un cambio de paradigma. Por su parte, Emil van Beniste, uno de los seguidores del estructuralismo, en los albores de la década del 60, sugería sutilmente la posibilidad del enfoque discursivo para los estudios de la lengua. Para él no es la suma de signos, cito, lo que produce sentido, sino el funcionamiento textual. Asimismo, van Beniste definía el concepto de discurso como la lengua en tanto que asumida por el hombre que habla en la condición de intersubjetividad que hace posible la comunicación lingüística. También propuso el concepto de instancia del discurso para el enfoque transoracional. Y el antropólogo y lingüista generativo Dale Hymes también hizo su aporte al surgimiento del enfoque discursivo. Este cuestionó el concepto chomskiano de competencia lingüística y propuso el de competencia comunicativa de amplia aceptación hoy y muy vinculado al enfoque discursivo.
Lingüistas clásicos fueron también el mismo Van Dijk, Giano Petoffi y Robert Beaugrand, a quienes hoy se les reconoce entre los grandes propulsores de una teoría del análisis del discurso. El discurso o texto se construye con signo lingüístico, por lo que siempre tendrá la lengua como trasfondo. Pero como podíamos parafrasear a Henri Poincaré, se podía decir que así, como un amontonamiento de estructuras prefabricadas o de ladrillos, varillas y cemento no forman un edificio, tampoco la suma de unidades lingüísticas forman un discurso. La construcción de un discurso requiere de una intención comunicativa o fuerza ilocucionaria, de la aplicación de estrategias discursivas, de la creación de contextos y de la observancia de las normas lingüísticas que trascienden, por supuesto, la preceptiva o normas ortográficas. El discurso tiene fuerza sinérgica. Él significa, expresa y representa mucho más que las unidades que lo conforman. De ahí que el discurso, más que significado, tiene sentido y aún más, tiene universos semióticos. En el discurso se producen múltiples sinergias comunicativa que revelan la alta rentabilidad de las unidades lingüísticas que lo constituyen. La sinergia comunicativa, muy poco estudiada por cierto, deviene en una de las características del discurso, a la par con la coherencia, la cohesión, la isotopía, etc. Como señalan Elena Calzamiglia y Amparo Tuzón, hablar del discurso es, ante todo, hablar de una práctica social, de una forma de acción entre las personas que se articula a partir del uso lingüístico contextualizado. El discurso es un espacio creado con piezas lingüísticas o signos condicionadas por la práctica social, pero que a su vez condiciona la interacción social. Debido a que el discurso, como categoría o abstracción, se construye en el marco de la práctica social, cada sociedad, época, grupo humano, etc., elabora y maneja de manera particular sus discursos o construcciones discursivas. De ahí que, como señala Daniel Cassani, leer y escribir no son tareas lingüísticas o procesos psicológicos, sino también socioculturales. Yo invito a que en toda la universidad, profesores, colegas, autoridades, comenzando con las facultades de humanidades y de ciencia de la educación, asumamos el enfoque discursivo para producir la revolución curricular necesaria y urgente para elevar la calidad de la educación dominicana. Este cambio de paradigma nos permitirá avanzar. Parafraseando al propio Thomas Kuhn, los cambios de paradigma hacen que los humanistas y los educadores veamos el mundo de las disciplinas y de la educación que nos son propios de manera diferente. El desafío está planteado. Muchas gracias y buenas noches.